Marcos 1:9 nos dice: al poco tiempo después, Yeshua vino de Nazaret en Galil y fue sumergido en el Jordán por Yohanan. Esto también se aparece en forma sinóptica con los otros evangelios, con Matías 13 al 15, que nos dice: entonces Yeshua vino de Galil al Jordán para ser sumergido por Yohanan, pero Yohanan trataba de impedírselo diciendo: yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Sin embargo, Yeshua le respondió: permítelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Entonces Yohanan se lo permitió. Y en Lucas 3:21, en el tiempo que todos estaban siendo sumergidos, también fue sumergido Yeshua. Mientras oraba, se abrió el cielo. Entonces, su inmersión fue con señales del cielo. Y una de esas señales era para Yohanan el inmersor, que cuando tú veas sobre el cual desciende la Ruach, él es el que sumerge en Ruach HaKodesh. O sea, un tremendo aviso que él estaba ya sabiendo de cómo iba a ocurrir. Viendo la inmersión que realiza Yeshua, que se entiende que es para poder iniciar su ministerio, él siempre desde el principio dio el ejemplo de lo que nosotros teníamos que hacer, así mismo cuando enseña a sus talmidín con el ejemplo del lavado de pies, que así se tenía que actuar. Él también nos dio el ejemplo comenzando su ministerio con la inmersión. Entonces él dio todos los pasos de todo lo que teníamos que hacer para poder seguirlo. Claro, sí, y era un paso necesario, porque era un testimonio para todo el pueblo también, esa inmersión. Demuestra la humildad de él y la relación que él tiene con Adonai, de cómo es ministrado y qué es lo que recibe. En Yeshayahu 11:1, pero una rama saldrá del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces. Un retoño, un netzer, por eso que ahí está conectado con Nazaret, con el lugar de su nacimiento. Con Nazaret está conectado el netzer, un retoño, un netzer. La ruach de Adonai reposará sobre él, la ruach de sabiduría y de entendimiento, la ruach de consejo y de poder, y la ruach de conocimiento y misericordia lo llenará, la ruach de temor a Adonai. Marcos 1:10. Inmediatamente al salir del agua, vio el cielo abierto y al ruach descendiendo sobre él en forma de paloma. Entonces hubo un debate previo a eso con Yohanan el inmersor, que le decía: yo necesito ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Y le dice: permite que sea así para que se cumpla la Torá. Y le dejó sumergir. ¿Por qué le habrá dicho esto Yeshua? Nosotros vemos acá en el Teilim 2:7 que nos dice: declarando la ordenanza de Adonai, Adonai me dijo: tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Entonces esa es una declaración que está conectada con lo que dice Matías 3:16-17, que dice: tan pronto como Yeshua fue sumergido, salió fuera del agua, en ese momento los cielos se abrieron, vio la Ruach HaKodesh de Adonai que descendía en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: este es mi hijo a quien amo, con él estoy muy complacido. Vemos que ese dicho tiene plena conexión con el Teilim 2:7. Tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. También tiene una conexión con Job 23:13. Pero él no tiene igual. Adonai no tiene igual. Así que, ¿quién lo puede cambiar? Lo que él desea, él hace. Si a él le plació de que Yeshua tenía que ser sumergido por Yohanan el inmersor y que estaba todo anticipado desde el cielo, ¿quién iba a impedir que eso lo hiciera así? ¿Yohanan lo iba a impedir que se cumpliera la voluntad del cielo? No, porque Adonai hace lo que él quiere. Lo que él desea, él hace. ¿Quién le puede decir por qué haces esto así a Adonai? Entonces, ni Yeshua ni Yohanan se opusieron a esa voluntad, sino que entendieron y la llevaron a cabo, que era la voluntad de Adonai. ¿Por qué entendemos que era la voluntad de Adonai de que Yohanan lo sumergiera? Porque apenas ocurrió el evento, se abrieron los cielos y Adonai habló desde el cielo.
Entonces eso corrobora de que era efectivamente el designio de Adonai, designio de él. Y también tiene relación con Isaías 46:10, que nos dice: en el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá, yo haré todo lo que me plazca hacer. Corroborando lo de yo hago todo lo que me plazca hacer. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar por qué Él procede de esta manera para hacer las cosas? Nosotros tenemos que solamente aceptar su voluntad de cómo Él decide y diseña todo. Corroborando también tenemos al profeta Isaías en el capítulo 42:1, que dice: He aquí a mi siervo, a quien yo sustento, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi ruach, mi espíritu sobre él, y traerá justicia a las naciones. En el verso 6:46 dice: Yo, el Adonai, te ha llamado a justicia, y tendré asida tu mano, y te guardaré, y te pondré sobre el pueblo de mi pacto, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques del calabozo a los presos, de la cárcel a los sentenciados en tiniebla. Yo soy Adonai, este es mi nombre, y mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a los ídolos. Entonces, acá en Marcos 1:11 es donde viene y dice estas mismas palabras que figuran en Matías 3, que nos dice acá: entonces viene una voz del cielo: tú eres mi hijo a quien amo, estoy muy complacido contigo. Y eso le da mucho poder a su ministerio, la autoridad de quien viene, de mano de quien Él es escogido. ¿Quién puede ponerlo en duda cuando toda la gente que estaba en derredor oyó esa voz del cielo cuando Él fue sumergido en la Tevilá? ¿Quién podría cuestionar que Él no sea el escogido en ese momento, de los que ahí le rodeaban? Y ahí, como varios de los talmidim de Yohanan Hamadbil se hicieron talmidim de Yeshua, es decir, comenzaron a tenerlo a Él como su rabí. En Yohanan 5:37 nos dice: y por encima de esto el Padre que me ha enviado, Él mismo ha testificado acerca de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Pero Él sí oyó su voz, que Él habló: este es mi Hijo amado. Kefa también recuerda este evento, lo podemos ver en Kefa Bet, el capítulo 1, verso 17. Estábamos allí cuando Él recibió honor. Estábamos allí. Fíjense, Kefa estaba ahí en el momento, cuando Yeshua estaba ahí en la Tevilá. Porque estábamos allí cuando Él recibió honor y gloria de Elohim el Padre. Y la voz vino a Él desde la grandeza de la Shekinah diciendo: este es mi Hijo a quien amo, estoy muy complacido con Él. Y dice el verso 18: nosotros oímos esta voz venir del cielo cuando estábamos con Él en el monte Kadosh. Hay un evento donde a Él lo invita al monte cuando preparan la enramada para Moshe, para Eliyahu, y ahí también viene la voz del cielo que habla: este es mi Hijo amado. Hay un evento doble ahí, cuando sumergen la Tevilá y cuando suben al monte con Kefa, Yohanan, Jacob. Ese evento del que hago mención es Matíyahu 17:5, que dice: mientras Kefas aún estaba hablando, una nube luminosa los envolvió, y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo, a quien amo, con quien estoy muy complacido, a Él deben escuchar. Es similar a lo que se dice desde el cielo cuando es sumergido, corroborando ahí el sello que Él tiene como el Mashiach. Lo mismo ocurre en Lucas 9:35. Y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo a quien he escogido, a Él escúchenle. Marcos 1:12. Inmediatamente la Ruach le llevó al desierto. Esos eventos de lo que ocurre con Él en el desierto están más explícitos en Matíyahu 4:1 al 11 y Lucas 4:1 al 4. De las tres pruebas por las cuales es tentado por el adversario. Acá es más breve la mención,
Pero ya que aquí nos habla de que es llevado por la Ruach, vamos a ver la terminología. Ruach, ¿sí? En el griego figuran como neuma, pero en el hebreo es Ruach, es la concordancia de Strong, es viento, por semejanza aliento, es decir, una exhalación sensible o incluso violenta. Figurativamente vida, ira, insustancial, por extensión región del cielo. Por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional. Incluye su expresión y funciones: aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Cuando acá la Ruach lleva a Yeshua al desierto, lo lleva literalmente al desierto, así como lo traslada como un milagro, algo sobrenatural, o le dice, le inspira para que él se mueva y camine hasta el desierto. La Ruach, por un lado, nos impulsa a nosotros a actuar de una manera, pero para Adonai no es nada imposible. Para él todo es fácil. Si él tenía que trasladarlo así instantáneamente al desierto, va y lo traslada. Para él no es problema ni es difícil hacerlo. Entonces, como quiera que haya sido, finalmente estaba en el desierto. Muy importante, ¿cómo? Lo importante, claro, era que ya estaba en el desierto y tenía que pasar pruebas en el desierto.